Hola a todos, ya seguimos con nuestra próxima charla a cargo de Estefanía Vega. Ella es fundadora y directora de Mincolab, empresa de consultoría en transformación digital y futuro del trabajo. Y también es cofundadora de Raica Futuro Natural, emprendimiento que busca crear experiencia de cultivo en entornos urbanos. Le damos la bienvenida a Estefanía Vega, que nos va a hablar sobre entornos naturales inteligentes, dialogando entre el mundo natural y la realidad digital. Estefanía, bienvenida. Hola Grace, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Vas a hacer alguna Bien. presentación? Sí, voy a hacer la presentación Vale, ya. comparte pantalla, por favor. Ya compartimos pantalla. Sí, sale un segundito. Listo, creo que ya. Listo. Inicia. Perfecto. Perfecto, puedes iniciar con tu charla, Estefanía. Bienvenida. Bueno, muchas gracias Gracie por la invitación, a todos ustedes que están allá conectados. Qué rico que nos estén acompañando en estos momentos. Creo que estamos precisamente en un debate donde la realidad digital pues está presente en todos los aspectos de nuestra vida, pero paradójicamente uno que tal vez pasa como por debajeado nos está transformando y es la vida natural y es la biología. Entonces, de alguna manera, pues vamos a empezar a hacer aquí un diálogo de cómo empezar a entender esa realidad digital en un contexto completamente natural y cómo esas dos empiezan a unirse y a darnos como las pistas de lo que podría llegar a ser el futuro, cómo empezar a entenderlas, a relacionarlas. Entonces vamos a hablar de un concepto muy interesante que se llama entornos naturalmente inteligentes, precisamente porque tratando como de comprender la naturaleza de nuestro mundo, pues empezamos nosotros a diseñar estrategias mucho más orgánicas, mucho más intuitivas, que se adapten a nuestro entorno. Vamos a empezar hablando un poquito de tecnologías exponenciales y pues gracias a las tecnologías exponenciales, la manera de comprender las ciudades se ha transformado por completo. Aquí hemos visto cómo esos diferentes escenarios anteriormente de poder entender lo que era el territorio, ¿no? Entonces, con las diferentes tecnologías del tiempo, pues los seres humanos han ido tratando de entender ese territorio, de apropiarlo, de interpretarlo y también de navegar en él. Entonces, como podemos ver en las imágenes, pues al comienzo, las cartografías antiguas, muy dibujadas a mano, muy referenciadas a través de elementos visuales. Más adelante pues empiezan a mejorar un poquito las tecnologías y ya podemos nosotros pues mapear muchísimo más preciso el territorio. Surge también Google Maps, que nos empieza como a mostrar un poquito, ya es una foto más precisa del entorno en el que estamos, hasta que llegamos al punto donde ya tenemos pues todo este tema de Waze y poder ver en tiempo real qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo nos movemos, las vistas de calle también de Google. Entonces, esta apropiación pues ha ido creciendo y gracias a la tecnología, la manera de comprender este sistema, ahora nos está permitiendo entender cosas muchísimo más potentes, como por ejemplo cómo se mueven las personas en la ciudad. Entonces, este es un videíto que hizo en su tiempo Foursquare, que era una plataforma de una aplicación donde íbamos a un lugar y nos chequeábamos y seguíamos. Y entonces Foursquare empezó a coger todos los check-ins de las personas y hacer una visualización de datos bien interesante. Este es un caso que se hizo para Estambul. Y aquí, como podemos ver, empieza a iluminarse ese territorio, ¿no? Ya no solamente es lo físico que tenemos referenciado, sino que empiezan a suceder una cantidad de cosas y de movimientos en la ciudad. Y vemos que aquí en la parte superior empiezan, según cómo avanzan las horas, se dividen diferentes espacios y actividades de las personas. La parte residencial, la comida, artes y entretenimiento, universidades, la vida nocturna, la vida afuera, el tema de transporte y desplazamientos. Entonces, miren, 6 de la mañana, 7 de la mañana, todo el mundo empieza a las oficinas.
luego hacia el mediodía se pone un poquito verde, ya están yendo hacia los restaurantes, luego por la tarde también empieza a haber como una mezcla entre actividades hacia afuera, 6 de la tarde, 7 de la noche ya el rojo empieza a iluminarse todas las personas que se están desplazando a sus hogares, 11 de la noche empezamos a ver unos azulitos por acá, clubes nocturnos, y de repente, ¡pum!, la ciudad se apaga. Entonces esto es muy interesante porque nos empieza a dejar ver la manera en que las personas empiezan a apropiar de la ciudad y empiezan a utilizar los diferentes entornos. También se hizo para Nueva York, hay varias ciudades que están mapeadas con estas visualizaciones y aquí en el centro, pues el centro financiero Manhattan, el Central Park, y vamos viendo cómo esa pequeña isla se va iluminando y se va llenando de vida. Entonces lo mismo, 4 de la tarde, todos los centros de transporte empiezan a llenarse, la gente yendo para sus casas, el azul oscuro, la vida nocturna que es muy vibrante en la ciudad, cómo se mantiene, 1 de la mañana, 2 de la mañana y empieza a bajar como un poco esa dinámica. Y aquí hay un caso bien interesante y es que también empezaron a mapear cómo era el comportamiento de las personas durante el huracán Sandy, por ejemplo, que fue pues un desastre natural. Y esa ciudad que nosotros vimos anteriormente iluminada, pues ahorita vamos a empezar a ver que empieza ya es a tener un comportamiento completamente diferente. ¿Mm? Ya las personas hacen desplazamientos muchos más cortos, más rápidos, van, compran, se devuelven a sus hogares. Ya no tenemos como esta vida agitada, llena, sino que empieza como a disminuirse. Y básicamente pues llegamos ahorita a lo que estamos, ¿no? Esta es una imagen ahorita tomada de unos mapas en tiempo real que está haciendo la Universidad de Johns Hopkins con todo este tema del COVID. Entonces nos está monitoreando cómo están aumentando los casos en tiempo real en el mundo, empezando a sacar estadísticas, cómo van evolucionando. Finalmente, todo esto a qué llega, pues la ciudad es un organismo vivo y complejo y gracias al Big Data y a toda esta información podemos comprender el comportamiento y la naturaleza de las dinámicas urbanas, o sea, cómo se mueve la gente. Y aquí, como pueden ver, la ciudad no es una sola, o sea, está viva en diferentes momentos y a diferentes horas, son, son sistemas completamente diferentes. Pero gracias a este tipo de visualizaciones podemos darnos cuenta de ese tipo de actividades y de comportamientos. Entramos entonces pues a algo que se llama la ciencia de las ciudades y pues gracias a las tecnologías exponenciales empezamos a ver que estos sistemas en los que estamos conviviendo, que aparentemente no tienen de pronto como un orden o algún elemento que nos permita como guiarnos un poco, aparentemente pues todo es un poco caótico, resulta que los empezamos a descifrar un poquito más. Y toda esta ciencia de las ciudades pues es un conjunto de tendencias a nivel de tecnologías de información como el IoT, el Big Data, el Internet de las Cosas, el Big Data, el geodiseño, las analíticas urbanas. Cada una de estas áreas de conocimiento empieza a desarrollar herramientas para interpretar el mundo hacia nuestro alrededor. El Internet de las Cosas a través de el sensado, la medida de las condiciones ambientales, etcétera, el Big Data, pues a través del modelado, de la visualización de la información, las analíticas urbanas a través de los sistemas de simulación, el mapeado, los sistemas de información geográficos, los sistemas de posicionamiento geográfico. Todas estas son áreas de conocimiento que empiezan a surgir para darnos más información de lo que son las ciudades. Finalmente, pues, ¿cuál es el objetivo? Decodificar, cuantificar datos para generar conocimiento y tomar muchas mejores decisiones en el diseño y la administración de todos los entornos en los que habitamos. Pero fíjense que acá empezamos a tener una pista súper clave de todo este mundo digital y de tecnologías exponenciales. Y es que gracias a estas herramientas empezamos nosotros a hacer visible todo aquello que resulta invisible a nuestros ojos. O sea, hay una vida allá afuera que no alcanzamos nosotros a comprender a través de nuestros sentidos, que se nos sale de la magnitud que podemos percibir, pero utilizando estas tecnologías y estas herramientas podemos empezar a hacer visible todos esos organismos, dinámicas y movimientos que antes hubiera sido imposible comprenderlos. Y esto se aplica a muchos elementos. Entonces,
el revelar esas conexiones ocultas, no solamente ya lo estamos empezando haciendo con las ciudades, sino pues ya desde mucho tiempo venimos también haciéndolo con los sistemas naturales. Entonces, gracias pues a toda la capacidad que tenemos ahorita, podemos nosotros empezar a comprender procesos naturales de una forma que nunca antes lo habríamos logrado. Por ejemplo, pues esta imagen que ven aquí abajo iluminándose, que más o menos hace unos 2 años, por primera vez se pudo ver que en el momento en el que un espermatozoide fecunda un óvulo, se produce un haz de luz. O sea, luz, hay luz dentro del cuerpo. Y eso era algo que no podíamos descifrar, digamos, hasta estos momentos. También resulta que en revelar esas conexiones ocultas hay grandes investigadores que empezaron a encontrar como leyes subyacentes en todos los sistemas orgánicos, sociales, económicos y políticos. O sea, hay una conexión que ahí está presente y de alguna manera hay como unas leyes matemáticas que están gobernando las propiedades también de las ciudades, y al igual que los sistemas biológicos. Y esto es las leyes de escalabilidad. Hay una charla muy interesante en TED para que se la vean de Geoffrey West, y dice que hay una manera universal en que las personas interactúan. O sea, esto no es porque sí, sino que a través de poder empezar a descifrar los patrones de comportamiento, nos estamos dando cuenta que ya los seres humanos y muchas de sus estructuras sociales, económicas, políticas, también a nivel de ciudad, de administración, están respondiendo todas como a una ley natural, que son las leyes de escalabilidad. Y profundizando un poquito más en esas conexiones ocultas, pues tenemos que, por ejemplo, Steven Johnson, que es también otro investigador muy enfocado en sistemas emergentes, sacó un libro hace un par de años que se llama Sistemas Emergentes, y él analizaba un poquito qué tienen en común las hormigas, las neuronas, las ciudades y el software. Entonces, hay una conexión supremamente poderosa que tenemos con todo el mundo que estamos habitando, que tienen los sistemas biológicos y también los sistemas sociales, y empiezan a surgir estas corrientes de investigación para tratar de analizar eso. La segunda parte, pues también tenemos eh, otro autor muy importante, Murray Gell-Mann. Él habla de lo que es autoorganización, de lo que son los sistemas complejos adaptativos. Entonces, como eh, unos parámetros de comportamiento en el mundo natural también empiezan a replicarse en la vida de los seres humanos. Y como esta tendencia crece no solamente en animales, plantas y personas, sino que la autoorganización es como una tendencia hacia la que van todos los sistemas biológicos, sociales y políticos. ¿A través de qué herramientas pues llegan como a entender este tipo de conexiones ocultas? Pues una muy importante es el modelado basado en agentes. Esta básicamente es una rama de la inteligencia artificial distribuida, y lo que busca el modelado a través de agentes es empezar a darle como ciertos tipos de parámetros de comportamientos a ciertos sistemas en un entorno virtual, y empezar a estudiar cómo se comportarían bajo ese tipo de reglas o parámetros que se dan. Entonces, pues son unas herramientas que existen muy interesantes para abordar el estudio de sistemas complejos como lo son ciudades, economías, grupos sociales a gran escala, temas también culturales, como por ejemplo las migraciones, como por ejemplo entender la distribución de las personas en los barrios, en las comunidades, etcétera. Entonces, básicamente, pues vemos que gracias pues a todas estas herramientas podemos comprender la naturaleza de los sistemas y crear nuevas formas de habitar más sostenibles. O sea, en la medida en que nosotros podemos generar como unas conexiones más naturales con nuestro entorno, podemos generar muchísimas mayores eficiencias, menores desperdicios. Y aquí, por ejemplo, les pongo como una imagen muy interesante para que vean un poquito la comparación de lo que era por allá antiguamente. Resulta pues que arquitectos y planeadores urbanos anteriormente pues hacían como una organización de la ciudad un poco desde arriba hacia abajo, o sea, donde estaba la persona
con el conocimiento de, pues, de su área y miraba el sistema que tenía enfrente y trataba de decir cuáles eran como las mejores condiciones de organizar ese sistema, de qué manera tendrían que ubicarse. Y todos estos son los planteamientos, por ejemplo, urbanos que se hacían a comienzos del siglo XIX. Más adelante, por ejemplo, esta imagen es de 1950, 60, que son planteamientos urbanos pues para ciudades europeas y latinoamericanas. Entonces, imagínese, pues ahorita en este momento, pues lo que en ese momento lo que hacían era de alguna manera como una imposición de unos planes geométricos idealizados, tal vez eran como utopías urbanas, pero cuando empezamos nosotros a aterrizar un poquito, pues, a tener las herramientas para llegar y analizar el territorio, vemos que la realidad es completamente diferente. Entonces aquí estas son unas imágenes de Londres, donde empezaron a medirse, por ejemplo, los tiempos de desplazamiento, cómo se movían las personas, ¿sí? Como por ejemplo en horas pico, pues el centro estaba muchísimo más condensado y hacia las afueras ya empezaba como a liberarse un poquito y a haber un flujo más grande de personas. Entonces, pues gracias a que ya tenemos la tecnología para poder entender y medir ese comportamiento, pues la planeación un poco ya en el siglo XXI de aquí en adelante es un poco más de abajo hacia arriba, donde ya nos acercamos a entender la naturaleza del comportamiento del sistema y poder diseñar estrategias muchísimo más orgánicas y muchísimo más intuitivas con el mundo que estamos viviendo. Entonces, pues aquí estamos nosotros también hablando de un tema muy importante que es la educación y de alguna manera, pues, como vimos y sacamos como dos conclusiones muy importantes de esta primera parte y es que gracias a las tecnologías exponenciales podemos hacer visible lo que es invisible a nuestros ojos y también nos permite comprender la naturaleza de diversos sistemas, cómo podemos aplicar esta aproximación a nuestra vida personal. Cómo podemos ahora no solamente ya entender el espacio natural y el mundo natural en el que vivimos, sino también empezar a entender nuestro desarrollo personal, cómo empezar a entender la educación, por ejemplo, y cómo empezar a entender este otro sistema en el que estamos inmersos. Aquí pues resulta que ahí voy a empezar con esta frase que me encanta, porque es como la inspiración un poco de donde sale y hay un problema, digámoslo así, hay una nueva ignorancia que está en el horizonte, una ignorancia nacida no de la falta de conocimiento, sino del exceso de conocimiento. Demasiados datos, demasiadas teorías y muy poco tiempo. Este es un filósofo estadounidense, se llama Eugene Tucker, y básicamente también nos habla un poquito de este mundo digital y ahorita como el caos un poco en el que estamos nosotros en la mitad, donde hay demasiada información. Estamos ahogándonos literal en información. Y básicamente, pues con la llegada de la era digital, con el crecimiento exponencial pues de toda la información que estamos hablando, el desarrollo profesional se ha hecho cada vez más complejo. O sea, tenemos explosión de nuevos roles y ocupaciones. O sea, todas las carreras y las áreas de conocimiento que ahorita están mediadas por la tecnología, porque pues la tecnología es absolutamente transversal a todas las áreas de conocimiento, están empezando a crear nuevos roles profesionales pues que antes no se estaban dando. Los límites de las carreras profesionales se han desdibujado por completo. Entonces, una persona que tenga conocimientos de programación, que maneje aplicaciones, que maneje web, que maneje software, fácilmente puede entrar a cualquier área del conocimiento y generar valor sin la necesidad de tener como una formación per se en esa área. Por ejemplo, el caso de Internet de las cosas. Entonces, las aplicaciones son muchísimas y, por ejemplo, para la salud, esa es un área muy específica, pero los ingenieros que están desarrollando dispositivos para monitorear los diferentes elementos de nuestro cuerpo no necesariamente son médicos, trabajan en conjunto, sí, pero no necesariamente tienen que ser médicos. Y así pues podríamos poner muchísimos ejemplos en derecho, en contabilidad, en biología. O sea, la tecnología es absolutamente transversal. Entonces esto está haciendo que
que surjan una cantidad de roles profesionales impresionantes. O sea, esto es otro mundo, cada uno. Las personas pues están saturadas de información. También de alguna manera pues la vigencia del conocimiento se ha reducido cada vez más. Entonces eso es como un concepto que llaman la depreciación acelerada del conocimiento. Y es que antes, por ejemplo, pues en muchos años atrás, pues una persona hacía una carrera profesional, hacía una maestría, trabajaba en lo que había estudiado y es posible pues que ya se hubiera logrado pensionar y estuviera viviendo su vejez solamente pues con esa maestría, supongamos, o de pronto pues alguna que otra actualización. Pero hoy en día la vigencia de ese conocimiento se ha reducido muchísimo más porque como todo el tiempo estamos produciendo conocimiento y salen cosas nuevas, pues lo que está quedando atrás cada vez se va haciendo más obsoleto. Entonces, pues ese es un elemento súper importante para entender como del mundo de la información y lo digital. O sea, entre más produzcamos, más vamos haciendo obsoleto lo que está quedando atrás. Pues claramente pues no hay mucha claridad sobre qué camino tomar. Hay una incertidumbre creciente sobre el futuro porque hay tantas opciones y hay tantas posibilidades que eso al contrario, pues en vez de ayudar a las personas, pues a todos nos está desconfundiendo. Y básicamente pues este territorio que antes veíamos como este territorio físico que íbamos descifrando, que íbamos conociendo, ya no solamente es un territorio físico, sino ahorita ya estamos en un territorio digital y es en un territorio de información, es en un territorio de datos. Por allá en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, dos grandes ilustrados de Alembert y Diderot, empezaron ellos a mapear un poquito como las líneas del conocimiento humano, o sea, cómo empezar a organizar el conocimiento, cómo empezar a organizar las diferentes áreas. Y este es un ejercicio muy, muy chévere que empezaron a hacer. eh, Más adelante, pues ya hay investigadores y visualizadores de datos que también cada uno empezó a hacer como su versión un poquito de cómo empezar como a organizar esta vía digital y pues esta vía de información, este territorio de información en el que estamos habitando. Y se han hecho pues unos ejercicios muy, muy interesantes de empezar como a mapear el entorno. Pero de alguna manera pues quiero empezar a hablarles aquí como de dos industrias y de una industria particularmente. Vamos a poner un ejemplo, la industria del transporte, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la industria del transporte, pues hablamos de barcos, hablamos de aviones, hablamos de carros, de motos, trenes, hasta incluso pues de naves espaciales. Pero resulta que paralelamente, pues o sea, hay otra industria que tal vez es un poco invisible y es la industria de la navegación. Aquí entonces estamos hablando de mapas, telescopios, brújulas, o sea, lo que pasa es que son dos industrias completamente diferentes, pero están ahí, o sea, las dos están ahí latentes. Y yo acá hago un poquito la analogía un poco, y es que la industria del transporte es un poco como si fuera la educación, o sea, la educación es el medio de transporte que nosotros utilizamos pues para lograr lo que queremos, ¿no? Tutoriales, cursos, programas, etcétera. Pero de alguna manera la navegación crea el sentido del viaje. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la mejor ruta? Y si nos devolvemos aquí un poquito, en esta imagen podemos ver que aquí el territorio es el escenario, ¿m? Pero de alguna manera cuando surge Waze, lo que hace es que ya no solamente es el espacio, sino es la manera como las personas recorren el espacio, lo que empieza a orientar. Si ya a mi Waze me dice, mire, coja esta que es la mejor ruta, si ya Waze, por ejemplo, me hace, pues me muestra posibilidades y yo decido por cuál voy recorriendo, me ahorra tiempos, me va mostrando cosas de intereses en el camino. O sea, una cosa es mapear el territorio, pero otra cosa el territorio como espacio físico, pero otra cosa es navegar e interactuar con ese territorio y mostrar esa navegación. Son dos cosas completamente diferentes. Y en el mundo digital eso es lo que está pasando. Ya tenemos son territorios de conocimiento e información, pero ahora, ¿cómo navegamos en esos territorios de conocimiento y de información? ¿Cómo empezamos nosotros a crear como unos sistemas
de navegación, que es el punto de todo esto. ¿Cómo creamos nosotros un sistema de navegación, por ejemplo, para el desarrollo profesional? ¿Cómo empezamos a mapear esa cartografía del conocimiento? ¿Sí? Y cómo empezamos nosotros a movernos a través de esa cartografía, por ejemplo. Entonces, pues aquí al interior de MindCollab hemos hecho un ejercicio muy interesante de tratar de mapear esa cartografía y tratar de poner a las personas en, dentro de un espacio en el que se puedan mover, en el que puedan diseñar rutas, en el que puedan adquirir como toda esta información. Y hicimos un ejercicio, por ejemplo, para el futuro del trabajo en la arquitectura, es un área de conocimiento. Entonces, hagan de cuenta, esto es un mapa, es como si fuera un mapa de un metro. Tenemos una estación principal y tenemos varios distritos a los que nos podemos dirigir, así como si estamos en Bogotá, entonces supongamos que estamos en Chapinero y vamos hacia el norte, entonces no sé, vamos a Unicentro, o vamos un poquito más hacia el sur y nos vamos al centro, entonces hay diferentes distritos a los cuales uno se puede dirigir. Así un poquito empezamos nosotros a mapear, digamos, un área profesional, pues tiene varias áreas de conocimiento que de acuerdo a los intereses de la persona en su desarrollo profesional, pues se pueden ir dirigiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos, aquí empezamos a mapear el distrito del arte, el distrito de negocios, el distrito de ingeniería, de tecnologías digitales, de ciudades, de ciencia de datos, de ambiente también, de innovación. Y aquí básicamente, pues la idea es empezar a mapear los roles profesionales. Entonces, si a mí me interesa meterme por el lado, por ejemplo, de la arquitectura y el arte, entonces empiezo yo a meterme por el lado del diseño arquitectónico, del diseño de interiores, también de aprender a manejar la luz, las artes plásticas, de instalaciones. O sea, hay una cantidad de roles que empiezan a abrirse en cada uno de estos mapas que empiezan a mostrarnos esa cartografía del conocimiento y como esa cartografía de la realidad digital paralela que tenemos. Aquí pues es un zoom, entonces empiezan a aparecer los roles profesionales en la intersección de todas estas áreas de conocimiento, empiezan a surgir nuevos roles profesionales. Em, Aquí, por ejemplo, pues vemos todo el tema en negocios, como toda la gente que se dedica a real estate, pues a las inmobiliarias, en ingeniería, pues a construcción, a nuevos materiales. Si juntamos eso con tecnologías, entonces empiezan a aparecer los sistemas de información geográfico, los sistemas de modelamiento de información sobre el edificio, los BIM, y cada uno empieza a tener como una rama, pero lo interesante de esto es que la gente puede recorrer estos mapas de conocimiento y de roles como ellos quieran. O sea, de alguna manera no le estamos diciendo a las personas, mire, usted de acuerdo a ciertos algoritmos debería usted hacer esto. No, como Waze, a mí Waze me puede recomendar la mejor ruta, pero es que no resulta que yo me sé un atajo. Ah, bueno, pues coja su atajo, pero tiene el mapa y el estar, digamos, con la capacidad de yo siempre poder navegar en ese mapa y mostrarme mi movimiento del mapa, pues es supremamente valioso porque yo ya sé dónde estoy. Si yo me quiero ir por un lado, puedo ir, pero si yo quiero coger la ruta que me dice, pues la cojo. Pero todo el tiempo voy a estar ubicado porque tengo un territorio cartografiado de referencia. Entonces, bueno, pues este es un poco el ejercicio que les quería compartir, digamos, uniendo como todo este análisis de los territorios físicos y los territorios digitales. De alguna manera, pues a través de las tecnologías exponenciales queremos, pues primero, visibilizar todo aquello que es invisible a nuestros ojos. O sea, esa es una conclusión muy, muy importante y es que de alguna manera, pues esto que se ve como tan inorgánico y tan artificial, nos está permitiendo tener como una aprehensión más profunda de nuestro mundo, también revelar conexiones ocultas, o sea, cosas que no vemos y que no podemos entender, pero pues utilizando todas estas herramientas nos están dando como una información muchísimo más profunda, comprender el comportamiento de sistemas que nos rodean, o sea, todavía el mundo en el que vivimos, tanto físico, tanto natural como digital, pues empiezan a tener unas propias parámetros y leyes que hasta ahorita estamos empezando a entender
Y la idea es que todo esto nos sirva para diseñar estrategias que nos permitan relacionarnos de una manera mucho más orgánica, mucho más natural y mucho más intuitiva con nuestro entorno. Entonces, pues esta es la visión de entornos naturalmente inteligentes. Les agradezco muchísimo su tiempo. A ti, Espero Estefanía, mil que gracias. les haya gustado pues para cerrar simplemente les digo que no hay nada más natural y más orgánico que la información. Bueno, Estefanía, tenemos como una pregunta, no sé si las puedes responder antes de que inicie la próxima charla. Sí, Y claro. Carlos Artiaga pregunta, ¿en cuántas ciudades ya se ha aplicado este sistema de mapeo y cuál es el objetivo principal del mapeo? Pues mira, o sea, sistemas de mapeo y de modelación, llamémoslo así, o Modeling Information Systems, o sea, es una metodología. O sea, realmente las personas que puedan tomar datos, o sea, si Waze decidiera empezar a mostrarnos estos mapas de movimiento de las personas como les mostré el de Foursquare, pues, o sea, sería maravilloso. Esto es como un área de conocimiento, entonces básicamente cualquier persona que tenga la información puede hacer un ejercicio de visualización de datos. Iniciativas, pues yo creo que sobre todo el sector privado han sido jalonadas, todo lo que es Foursquare, Google también ha hecho mapas muy interesantes. Ahorita como el que les mostré, todo lo que está pasando con el COVID, pues ha empezado a generar una cantidad de ejercicios muy interesantes de visualización de datos, tanto de personas que simplemente se sientan y con las estadísticas que nos van arrojando crean sus propios mapas, como también vimos estas universidades y organizaciones. Entonces realmente simplemente es un área del conocimiento, un campo muy grande que es el tema de la visualización de datos y diferentes empresas, personas e instituciones pues apropian este campo y generan sus propios mapas. Listo, Estefanía, muchas gracias por tu respuesta. Espero que a todos les haya gustado esta gran charla, que tuvo un gran contenido súper especial de Estefanía, que obviamente es una gran conocedora en este tema y sobre todo un referente en Colombia. Así que muchísimas gracias por toda esta información que nos acabas de dar. Y muchas gracias también a los asistentes que estuvieron aquí siempre muy atentos a todo esto que nos compartiste. Vale, Grace, muchísimas gracias a todos ustedes y sigan disfrutando de estas conferencias tan increíbles que vienen. Listo, gracias a ti. Vale, Chao, Estefanía. chao. Bueno, ahora seguimos con Carmen Montiel. Carmen, ya estás en línea y ella nos va a hablar sobre algo que nos va, de lo que